Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta aquí a Iglesia Militante. Dentro de la serie de Remozar, hoy se titula, o voy a exponer sobre el proyecto humanizador de Jesús. Voy a hablar en qué consiste, cuáles las formas, la diferencia entre él y Juan Bautista, el modo de Jesús, la preocupación de Jesús y el actuar de Jesús. Entonces, este es el tema o la guía que voy a ir, por la cual me voy a ir basando. Como podemos leer en los textos bíblicos y aún históricos, Juan Bautista es tajante. Se preocupa por el arrepentimiento de los pecados, de que se bauticen, de purificar sus pecados, porque el reino de Dios está cerca. Ya no está lejano, ya no está prometido, ya es una realidad, ya está cerca, pero no lo sana, no sana a las personas, al menos los textos bíblicos e históricos no nos dicen, no nos indican. No vivía con ellos, vivía en el desierto, en su soledad, no comía con ellos, no los abrazaba, aún físicamente, no los liberaba del cautiverio. Juan es estrictamente religioso sacerdotal. Su padre lo era, Zacarías, había sido sumo sacerdote. Para estas fechas, él ya había fallecido. Entonces, el modo de Jesús es el proyecto humanizador de Dios. Esto se puede manifestar, por ejemplo, a través de la parábola conocida como el hijo pródigo. Respeta la decisión del hijo, espera a los perdidos, si espera al hijo perdido, el que no anda bien, el que pese a sus decisiones y a respetarle, tiene la esperanza que un día va a regresar y para bien. Ve al hijo de lejos, lo visualiza, que quiere decir que siempre Dios nos está viendo. Va a su encuentro, sale hacia él y organiza una fiesta porque ha regresado. Sí. Si le vemos el paradero, Cristo asiste a fiestas, habla abiertamente, se junta con pecadores, convive con prostitutas y muchas de ellas, estoy seguro, aunque los textos bíblicos nos hablan de unas cuantas, sobre todo de María Magdalena, que se convierten y muchas más se convirtieron conforme a otros datos históricos también. Entonces convive con ellas. No son, es el proyecto humanizador de Dios. Cuando Jesús llega a la sinagoga, en Lucas 4, 16 al 21, lee la lectura y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para pronunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos. Proclamar un año de gracia del Señor. Enrolla la escritura, el volumen, lo devuelve al ministro, se sienta tranquilo. Obviamente, ya su fama corría por los pueblos, por las regiones, todos a ver qué va a decir en expectativa, ¿sí? Y de repente les dice, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Hoy. O sea, Cristo se siente en ese momento, obviamente inspirado y está inspirado y orientado y prácticamente da su, vamos a decir, su plan de trabajo, ¿sí? Liberar a los cautivos, a los oprimidos, a los siervos, a los pobres, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes son los pobres? Esa es la situación que vamos a ir desarrollando conforme al modo de Jesús. O sea, la preocupación primaria de Jesús es el sufrimiento de las personas, es la marginación, porque ve
los impuestos impuestos por Roma. Aquí era así. El rey local, no el emperador, no el rey de Roma, el rey local pagaba su tributo a Roma y él se encargaba de cobrar al pueblo, quedaba bien con Roma, quedaba bien con el César. Como fuera el lugar, él tenía que recuperar su dinero y sus ganancias. Entonces, el sufrimiento de las personas es la preocupación de Jesús. La marginación de las personas. En los evangelios se nos narra que buscará pecadores. ¿Sí? ¿Quiénes son esos pecadores? Para luego no referirlos al templo. Él se encarga de ellos directamente, de aliviarlos, para acariciarlos, para sanarlos, a los excluidos. ¿Sí? Por ejemplo, a los leprosos. Para Jesús es más importante suprimir el sufrimiento y humanizar la vida que mandar a la gente al templo. Para luego, una vez, ahora sí, suprimir el sufrimiento y humanizar la vida, darle la dirección hacia el reino del Padre. Y lo vemos en aquella prostituta que ya la querían apedrear y le dicen a Jesús, ¿qué es lo que hacemos? Él escribe unas cosas o raya algo en el suelo. Dice, pues que el que quiera, pues aviente la piedra. El que quiera, el que se sienta libre. O sea que no solo denuncia los pecados, sino que denuncia a los que se creen dignos, puros y santos, y por eso el choque continuo con la casta sacerdotal, entre ellos fariseos, saduceos, entre otros. ¿Sí? Por eso les dice raza de víboras, sepulcros branqueados. ¿Sí? Porque él miraba la intención. Entonces Jesús le da esa redirección. Le importa más el sufrimiento, aliviar el sufrimiento y humanizar la vida para luego dar una dirección hacia el reino del Padre. No vuelvas a hacer lo mismo. No vuelvas a pecar porque ahora ya sabes la consecuencia que viene. Si te cachan, obviamente. ¿Sí? Para el pueblo, Jesús es el profeta. Es un profeta. Y lo buscan como tal. Y también lo buscan como el Salvador. Entonces, él se da una modificación nueva o trae algo nuevo. ¿Sí? Jesús se dirige al Dios como Padre. Entonces, un Padre que tiene presencia real, que bendice la vida, sana la vida, restaura la materia, es decir, el cuerpo, sana a las personas de la lepra, de cualquier enfermedad, de la ceguera y también de la parte espiritual. O sea, la parte exterior es efecto de lo que ha sanado Jesús por dentro o Dios por dentro. Quiere una vida sana, alegre, dichosa. Por eso es que las enfermedades, aún las actuales, muchos pregonan, incluyendo sacerdotes, obispos y cardenales, que el sufrimiento viene, o cómo mejor decirlo, es voluntad de Dios. El sufrimiento no es voluntad de Dios, porque aquí vemos a Jesús eliminando, restaurando la materia, el cuerpo, eliminando la enfermedad y poniendo la salud y la vida. ¿Sí? Entonces, la enfermedad no es un proyecto de Dios. No es parte de lo que quiere Jesús. Jesús viene y sana. Es un proyecto humanizador. Entonces, por eso quiero una vida sana. En ocasiones confundimos que Jesús realiza milagros, sana enfermos de todo tipo, e incluso hasta los ciegos, y hace volver la vida a los muertos, como lo vemos con su amigo, o en los evangelios, con su amigo Lázaro. Para los evangelios sinópticos, Jesús no sana
para comprobar su condición mesiánica, sino para que el hombre vea el amor del Padre hacia ellos. No para decir, miren, yo soy el Mesías, no, es el amor del Padre hacia ti, que está siendo sano o que quiere sanarte. Entonces, para Jesús, Dios habla en misericordia en acción, es compasivo, ¿sí? Tiene, para los evangelios dice la palabra rahamim en hebreo, es decir, entrañas de misericordia. Confiar y descansar en esa misericordia de Dios, que significa entrar en el rahem, en el útero de Dios, que tiene el poder de regenerar a través del perdón, es decir, en la parte, esa parte íntima donde se gesta la vida. ¿Sí? El rahem. En Lucas del 6, del capítulo 6, del 20 al 23, el texto de Lucas recoge tres principales bienaventuranzas que es el modo de Jesús. ¿Cómo obrar Jesús? Predica e indirectamente bajo estas acciones. Por eso le van a condenar después, posteriormente. ¿Sí? Parábola 1. Bienaventurados los pobres porque suyo es el reino de Dios. En otras palabras, les está diciendo, dichosos los que se están quedando sin nada porque suyo es el reino de Dios. Es decir, llegaba el cobrador de impuestos o el recolector de impuestos y no le interesaba si me van a comer a esa familia o si esa viuda o ese niño iba a comer. Simplemente me pagas lo que debes y esto es mío. Dichosos los que se están quedando sin nada. ¿Por qué? Porque les quitaban sus cosechas y les quitaban inclusive hasta sus tierras. Se están quedando sin nada. No tienen nada. No es que se levanta Jesús de repente inspirador y lanza las bienaventuranzas. No, él está observando al pueblo sufriente. Y ese es su proyecto, eliminar el sufrimiento. El reino de Dios está entre ellos, no en el templo, aquí en tu vida diaria, donde trabajas, donde vives, con quien convives. Lucas usa la palabra tojoi, que son los indigentes, es decir, son los que no tienen nada. Muchas veces nos quejamos de que, ay, no tengo para la renta, estoy pobre, yo estoy pobre. Tienes auto, tienes tu dinero ahorro en el banco, estás pagando un apartamento, casa o una casa móvil, etc. Tú no calificas dentro de los pobres. ¿Sí? La parábola 2, bienaventurados los que lloran. Ahora, porque reirán. O sea, se introduce la palabra penés. Penés es pobres que tienen un terreno y que son abusados por los terratenientes. Sí. Los ve llorar, los ve que tienen rabia, coraje, frustración e impotencia ante el cobrador de impuestos y ante el pie de quien se los están cobrando. O sea, los ve llorar a todos esos campesinos porque se llevan lo mejor de sus cosechas. Por eso le dice, bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Se llevan, es decir, el sustento de su vida y el sustento para sus familias. ¿Sí? Penés, los pobres que tienen un terreno pequeño, pero que son abusados por los terratenientes, por los ejidatarios sería hoy en el siglo XXI. ¿Sí? La parábola 3, bienaventurados los que tienen hambre ahora porque serán saciados. Jesús ve la desnutrición de las mujeres y de los niños ante la acumulación de poder y la abundancia de otros de comida, que no hay mucha, vamos a decir, diferencia entre lo que ocurría aquel entonces a lo que hoy ocurre, hoy en el siglo XXI.
Así que a los que no tengan quien los defiende, ni la justicia, ni un juez, ni la corte, los defiende la verdad. Ni siquiera la religión los defiende en la cual creen o practican, pero tienen un Dios, tienen un Padre que está con ustedes. Esto no significa el fin del hambre, es decir, pues con eso Jesús ya hubiera eliminado el hambre y la miseria, pero sí significa un fin a la humillación y eleva la dignidad indestructible para todas las víctimas que son los predilectos de Dios. O sea, una dignidad. Soy digno de esto, soy digno de aquello. Entonces, Jesús acoge a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que no no van al templo, los que no creen en los rituales que se hacen en el templo, los que no son de su religión judía, los odiados, los marginados. Hace amistad con ellos, come con ellos, platica con ellos, bromea con ellos. Es decir, al final de cuentas, ¿quiénes son los pecadores? No es el que peca, el que hace algún error. Es el colectivo de hombres y mujeres que eran excluidos de la alianza por su comportamiento inmoral, porque inclusive son los recaudadores de impuestos, ¿sí? Por su profesión eran los pecadores, por su colaboración con Roma, con el imperio, esos eran los pecadores. Por el contacto con los paganos, es decir, con todo aquel extranjero que no cree o no es parte de nuestro grupo religioso. Porque el templo es una identidad nacional también. Los que se consideran buenos, fieles a la ley, que no se mezclan, no hacen amistad, tampoco se casan con ellos ni con ellas, y hasta les niegan el saludo y el título. Entonces, Jesús es lo contrario. Se mezcla con ellos, va a sus fiestas, y tenemos a las bodas de Canaán, y no estoy seguro que no fue la única boda por en la cual asistió. Jesús crea un clima de inclusión porque come con ellos, crea una comunidad con ellos, los incluye, no los excluye, ¿sí? Para Jesús, comer en la mesa eres crear comunidad, pero causa escándalo entre los fieles a la ley y comparte el mismo pan y vino con prostitutas, ¿sí? Hasta bendice el veracá, es decir, la bendición de Dios. ¿Alguna diferencia entre la población de aquel entonces, los líderes inclusive religiosos de aquel entonces a los de hoy? Muy poca, o mucha, mejor dicho, muy mucha. El mensaje de Jesús de fondo es: el pueblo elegido por Dios no está reflejando el misterio último de Dios, la misericordia. Así que, para ustedes, que están excluidos, que están marginados, que no profesan esa religión, para todos ellos está la misericordia del Padre. Así que en la mesa de Jesús hay pecadores, justos e injustos, de todo tipo. Con Jesús, o sentarse en la mesa con Jesús, ya no hay justos con derechos, porque yo soy el sacerdote, porque yo soy el obispo, porque yo soy el cardenal, tengo derechos. Así con Jesús ya no. Así que a la comunión, a recibir a Jesús sacramentado, se acercan de todo tipo. Ahí ya no hay derechos, no hay justos con derechos. Y hay pecadores sin derechos. Es decir, aquí están todos. Aquellos que no les dan el derecho, aquí están todos. Y veamos en la Eucaristía. Aquí están todos. Todos bajo la misericordia
del Padre. Así que hoy siglo XXI, si te sientes marginado, porque piensas y actúas diferente, porque se te siente solo, impotente, no comprendido, abusado, golpeado, aún por sacerdotes, por obispos, cardenales y hasta el mismo papá, estás en la mesa con Jesús. Es decir, aún eres humillado por el patrón, nadie te escucha, nadie te dice nada, estás marginado, te sientes así por la violencia doméstica, ahí estás con Jesús en la mesa. Tú eres parte de. Porque a veces la jerarquía no refleja, en muchos de los casos, y menos en estos tiempos, de 60 años para acá, no refleja lo que la misericordia de Dios, para lo cual fue elegido. Entonces, el pueblo elegido se ve convertido o convertido a través de la religión en una religión excluyente, ¿sí? Una religión excluyente. Sacerdotes elevados al rango de pureza, superiores y tener contacto con lo sagrado, porque tienen contacto con lo sagrado en el templo. Observadores de la ley, porque disfrutan de la bendición de Dios. Nosotros, ¿cómo? Tenemos ahí hacia los padrecitos, ¿sí? Los pecadores, es decir, los excluidos, los varones que pertenecen a un nivel superior a la mujer y que por el parto y la menstruación se les considera impuras. Los enfermos, sospechosos de algún pecado contra Dios. Inclusive los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿y aquí quién pecó? ¿Ellos o sus abuelos o sus ascendencia? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la misericordia del Padre, todos están incluidos. Pecadores, paganos, impuros, prostitutas, prostitutos, todos. Lo importante para Jesús es la misericordia y no la santidad. ¿Sí? Ahí está la parábola del buen samaritano. Ahí vamos, 3 dinámicas interesantes dentro de esa parábola, dentro de esa enseñanza. Ojos abiertos, les dice Jesús. La misericordia no brota de la oración ni los derechos del hombre, sino de la acción y del actuar. Reacciona ante la necesidad. Y no solamente a veces de dar un pan o ayudar a que se pague la renta actualmente, ante la necesidad espiritual, ante la necesidad de que muchos jóvenes de ahora están buscando el suicidio, porque no encuentran la ciudad, porque hay una insatisfacción interna. Porque los papás estamos dejando de ser incluyentes y porque trabajamos afuera y porque sudamos la gota gorda para traer comida, pagar la renta y todos los gustos y lujos, nos creemos con el derecho. Y actúa. Jesús da gestos de bondad y acompaña en la enfermedad. Acompaña al compañero, al hermano, al amigo. Por lo tanto, Jesús dice, quien necesita que yo esté cerca, ahí estoy yo. Yo ahí estoy. Los marginados, cuando me siento oprimido, cuando siento que no valgo nada. Ahí está el maestro. Nos vemos en el próximo video. Gracias.